Muy buenas tardes, querida familia. Bienvenidos sean todos una vez más a este estudio de la fe de Jesús. Estamos muy contentos de estar con cada uno de ustedes. ¿Cómo pasa el tiempo ya? Vamos por la lección número 8. La semana pasada estudiamos acerca de la salvación, el plan maravilloso de la salvación, cómo todos somos pecadores, dice la palabra de Dios en Romanos 3, 10, 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, dice, todos hicieron lo malo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de Jesucristo, todos necesitamos de su gracia y de su perdón. Vamos a estudiar hoy una lección súper importante, el perdón de los pecados, y para eso tengo un panel, le doy gloria a Dios. Un panel de lujo que están en medio nuestro. Voy a empezar con el pastor Joel González. Él sirve junto al pastor Milcos Hidalgo en la Iglesia de la Esperanza. Muchísimas gracias, pastor, por estar nuevamente aquí con nosotros. Un placer, gracias. También tenemos a la hermana Esmeralda. Ella es secretaria ejecutiva de los ministerios hispanos de nuestra conferencia. La hermana Esmeralda Guzmán, como siempre con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer compartir con ustedes. Oramos que el Señor pueda bendecirnos. Amén. Y también tenemos a Rolando Blanco, él es anciano de nuestra iglesia Los Peregrinos y es un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, Junior. Es un placer volver a encontrarnos aquí en esta linda lección de la fe de Jesús. Y estoy súper emocionado porque tenemos el pastor invitado de esta semana, nuestro querido pastor. Él es el coordinador hispano de nuestra conferencia, el pastor Roger Álvarez, y estamos muy agradecidos de que esté aquí en medio nuestro. Un gusto, querido hermano Junior, un gusto, querida audiencia, de participar aquí en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Para introducirnos, antes de introducirnos en la lección y en la palabra de Dios, queremos pedirle al pastor Joel González si nos puede dirigir en oración. Bendito Dios, gracias porque nuevamente volvemos a tu palabra con el deseo ferviente dentro de nuestros corazones de aprender acerca del plan que tú tienes para nuestras vidas. Unge este estudio con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La lección de esta semana está súper interesante. Nos lanza una pregunta. Ya que todos somos pecadores, ya que todos necesitamos de un Salvador, de una sangre, y esa sangre es la sangre preciosa de Cristo Jesús, ¿a quién le debemos, pastor Álvarez, el poder, el hecho de que podemos obtener la salvación, de que somos salvos? Muy bien, esta primera pregunta es como dos en una. Dice, gracias a quién y a qué somos salvos. Y queridos amigos, si hay una cosa que me gusta de mi iglesia, es que nuestra iglesia no basa sus creencias en asuntos denominacionales, en pólizas organizativas, sino en la palabra de Dios. Aquí tengo la palabra de Dios abierta, que es la misma que tú tienes allá. Y aquí tengo también la palabra de Dios abierta, que es la que tienen la mayoría de las personas. Y esta palabra, respondiendo a la pregunta, Junior, en el libro de Primero de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice la palabra, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que la respuesta, gracias a quién, gracias a Cristo Jesús. ¿Y gracias a qué? Al sacrificio que hizo por usted y por mí en la cruz de Calvario. Un gran pensador dijo que en el Calvario habían 3 cruces, y de esas 3 cruces, solo la del centro descendió a los horrores de la muerte segunda, y la humanidad condenada, donde está usted y yo, fue levantada gracias a ese sacrificio para tener perdón de nuestros pecados. Qué interesante está eso. ¿Qué les parece esa imagen? Maravillosa, pastor.
Y justamente nos pone ahí a la puerta de la segunda pregunta, Junior, que dice, ¿cuánto cuesta esa salvación? O sea, ya vimos gracias a qué y gracias a quién. Pero la gente que nos está mirando puede hacerse la segunda pregunta, Junior. ¿Cuánto cuesta? Y es que vivimos en una sociedad donde todo tiene un valor. Y a la gente no le gusta nada gratis. A la gente le gustan las cosas que ellos pueden obtener gracias a un esfuerzo. Yo conversaba con una persona en esta semana que me mostraba todos los logros obtenidos durante 14 años viviendo acá en los Estados Unidos y me dijo, todo esto ha sido fruto de mi propio sacrificio. Es decir, la persona me estaba diciendo, gracias al esfuerzo que yo he hecho, he obtenido todas estas cosas. Pero la palabra de Dios, con respecto a la salvación, nos demuestra que la salvación no es algo que nosotros podamos obtener detrás de un esfuerzo desmedido, sino que es algo que podemos aceptar detrás de un esfuerzo de amor por parte de Dios al hombre. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si todos estamos condenados, pastor, la dádiva es algo que se entrega de acuerdo a la palabra de Dios gratuitamente. Es decir, es un regalo que obtenemos por parte de un Dios misericordioso y amoroso, como usted explicaba. Amén. Entonces, la salvación es gratuita para nosotros, pero la salvación tuvo un precio. Entonces, ¿quién fue que pagó ese precio? Así mismo es. Lo importante es como si el pecado no tuviera perdón. Lo que tiene perdón es el pecador, porque alguien tuvo que pagar por ese pecado que para ti es gratis. Así que mientras para nosotros es gratis, para Cristo Jesús tuvo un precio muy alto. En gloria a Dios. Y para el mismo Dios que tuvo que dar a su único hijo para que viniera aquí a sufrir, a morir, para que nosotros pudiéramos hoy ser salvos. Hermana, ¿cuál es entonces nuestra parte en todo esto? ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos, ya que se nos ha presentado la salvación de una manera gratuita? Gracias, hermano Zuna. Y como decía el pastor Álvarez, la Biblia y solamente la Biblia es la que da la respuesta. Esta vez en el capítulo 18 del libro de Lucas, los versículos 10 y 14, y leo de esta manera. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, decía el fariseo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una historia muy conocida para la mayoría de los cristianos, y aquí vemos 2 clases de personas. Y por supuesto me siento sumamente honrada de tener a teólogos en medio de nosotros, así que siéntanse libres para aportar. El fariseo es esa persona típica que dice, yo soy una gente buena, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, si alguien tiene necesidad, yo le trato de ayudar, ¿correcto? El fariseo estaba diciendo, Señor, yo te doy gracias porque no necesito nada ni siquiera de ti. Yo soy bueno, yo soy, ¿cómo se dice eso? Un conocedor de la Biblia, yo hago bien, yo doy los diezmos, yo hago todo lo que tú dices que yo haga. En otras palabras, yo no tengo necesidad de ti. El publicano era cobrador de impuestos, considerado un paria de los judíos. La gente no lo quería, realmente no se sentía atraído al publicano. Y el publicano, por otra parte, sentía que su vida era tan poquitita, que le faltaba tanto, que él reconocía que solamente teniendo el manto de la justicia de Cristo, solamente estando cubierto por la gracia de Jesús, él podía ser salvo de sus pecados.
Entonces, dice la Biblia que el publicano salió justificado. Únicamente cuando yo reconozco que me duele la cabeza, puedo ir y tomar una medicina. Cuando yo reconozco que tengo un problema de salud, entonces voy al hospital y veo al doctor. Solamente cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Únicamente cuando reconocemos que somos pecadores, que nuestra vida es como un trapo sucio, entonces entra en acción la gracia de Cristo y puede cubrirnos. Amén, porque la gracia de Cristo está ahí, disponible para nosotros, pero nosotros tenemos que extender nuestros brazos y decir, aceptarla. ¿Impone Dios su salvación sobre nosotros? No, y hay una cosa más, hablando de lo que tan magistralmente explicó Esmeralda en esta pregunta, qué cosa debemos sentir nosotros, qué debemos hacer. Por un lado están los que creen que por las obras de bien que hacen y por el servicio religioso, por esto y por lo otro, están salvos. Y por el otro lado están los que se sienten tan pecadores, que han hecho tantas cosas malas que no merecen el perdón de Dios. Y está otro grupo también, que Dios perdonó, pero él sigue con la carga del pecado encima porque tiene la sensación de que no fue perdonado. Así que, ¿cómo resolveríamos esa tendencia? Bueno, Isaías da la respuesta clave. Y ahorita voy a dejar hablar a Rolando. Pero dice en el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso pensamiento saber, amigo oyente, que Dios toma la iniciativa de arreglar las cuentas. En el principio, cuando nuestros padres Adán y Eva se separaron, Dios corrió al Edén a arreglar el problema. Y hoy día Dios es capaz de recorrer los lugares más profundos y peligrosos del planeta Tierra para traer paz a nuestras mentes y corazones. Porque el pecado es algo que nos atormenta y nos mete en un callejón de culpabilidad de la cual o en el cual muchos encuentran la muerte misma, porque la gente bajo ese espíritu de conciencia se quitan la vida hoy día. Cuando Dios dice que la cosa es tan sencilla, gracias al precio altísimo que se pagó en el Calvario, que Él es capaz de venir y arreglar las cuentas con nosotros. Y si cometiste un pecado que a los ojos del ser humano es algo aborrecible, dice Dios, yo arreglo ese problema aún. Porque para cada pecador hay una provisión. Y nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil, nadie ha caído tan profundo que Dios no pueda extenderle la misericordia de amor. Alabado sea Dios. Amén, gloria a Dios. Lo que trabajamos en el hospital, yo que trabajo en enfermero, en el hospital, a veces recibimos pacientes que tienen un problema de adicción. Alcohol, droga, y lo más difícil es llevar a ese paciente a que ellos entiendan que tienen un problema. Exacto. Porque la mayoría de ellos son alcohólicos funcionales, nunca faltan a su trabajo, pero beben todos los días y tienen una dependencia del alcohol. Nosotros estamos adictos al pecado. Entonces el primer paso como para nosotros solucionar ese problema es reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su perdón. Hermano Rolando, ¿con qué sentimientos debemos venir a Jesús? ¿Cuál es la mejor forma para venir a Él y recibir ese perdón? Bueno, para recibir el perdón, Junior, debemos arrepentirnos y reconocer que somos pecadores. Y esto lo vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículo 37. Y leemos, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Aquí, hermanos, es importante saber
que lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Y luego, cuando nos bauticemos, vamos a ser salvos y vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios. Aquí una pregunta para todos, ya que estamos hablando aquí entre todos. ¿Cuál es la diferencia de arrepentimiento y remordimiento? Le voy a dar un ejemplo claro. Pedro, cuando negó a Dios, se negó a Jesús, él sintió dolor por lo que había hecho. Ese es el primer ejemplo. El segundo es Judas, cuando traicionó a Jesús. Él también sintió el dolor por lo que había hecho. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos hombres? ¿Cuál es el sentimiento que marca la diferencia entre soy salvo o lo que hizo finalmente Judas, que se quitó la vida? Yo creo que parte de la diferencia que yo veo es que, por ejemplo, si el pastor González está involucrado en algo que no es bueno y lo sorprendo, él dice, lo siento muchísimo, yo no quise hacer esto, por favor perdóname, no quise hacer esto, pero él fue sorprendido en el acto que estaba haciendo. Entonces, una persona que reconoce que está haciendo algo malo, no ha sido sorprendido, pero se da cuenta que no lo estaba haciendo bien y siente dolor por lo que está haciendo. Siente pesar, por lo que ha hecho. No fue sorprendido. Hay personas que se arrepienten cuando son sorprendidos en medio de lo malo que están haciendo porque no les queda de otra. Pero la persona que se arrepiente porque realmente reconoce que estaba en un camino equivocado, da un giro de 180 grados, cambia su vida, comienza una nueva vida en Cristo Jesús y reconoce su pecado y se arrepiente y pide a Dios el perdón. Yo tengo una experiencia familiar que quizás pueda traer luz a estos conceptos. Cuando yo era bien pequeño, mi tía Nora fue asesinada por su novio. Estaban esperando el matrimonio, faltaba una semana y por cuestiones de celos, el novio al día siguiente entró a nuestra casa, sabía cómo violar las cerraduras y le pegó a mi tía 36 puñaladas. Eso lo condenó a 15 años de privación de libertad. Tuvo que pagar ese precio en prisión. Las consecuencias de sus acciones siempre nos van a alcanzar en el camino de la vida. Cuando él salió, nosotros éramos una generación de 6 varones que íbamos creciendo bajo ese espíritu de violencia, de un día vengar la muerte de nuestra tía, porque creíamos que la justicia no era suficiente. Pero alabamos al Señor porque el Evangelio llegó primero a nosotros que ese Señor. Y ahí aprendimos del Señor Jesucristo a perdonar aún a aquellos que nos han herido o nos han robado algo valioso, como es el caso de nuestra familia, nuestra tía. Yo recuerdo que antes de venir para acá ya estaba estudiando ministerio pastoral y fui a despedirme de mi familia en La Habana. Y mientras caminábamos vi que mi tío Ramón se quedó parado fijamente con la vista proyectada hacia el frente y me dijo: ese señor que viene de camisa de cuadro es el asesino de mi hermana. Y tratamos de evitarlo. Le dije, crucemos la acera. Y él cruzó, volvimos a cruzar y él volvió a cruzar. Y de repente rompió el silencio porque ya era inminente el encuentro. Y dijo, yo sé que ustedes me están huyendo. Yo sé que yo soy un asesino. Yo pagué el precio en prisión. Pero les quiero confesar algo. Allá adentro conocí la gracia perdonadora de Dios. Jesucristo ha perdonado mi vida. Ustedes pueden hacer conmigo lo que les plazca. Eso es arrepentimiento. Y aunque a nosotros nos duela, la realidad es que si nosotros no perdonamos a esa persona, él puede estar contado entre los salvados y yo, con toda la teología y toda la Biblia, puedo perderme por el simple hecho de no perdonar sus pecados. Bien. Así que el arrepentimiento nos lleva a Cristo. El remordimiento nos aleja de Cristo. Correcto. Y entonces, en vez de escondernos en la persona de Cristo, nos escondemos en un sentimiento de culpa, de dolor, de sufrimiento, que no salimos de ahí y ese sentimiento nos termina hundiendo. Pastor, la pregunta que tengo para usted, ¿qué se debe hacer con los pecados? Muy bien, en la Biblia hay un caso ahí de David. David, como decía el pastor, hizo un trabajo, una acción vil, todo el mundo la conoce. Asesino, adúltero, encubridor, oportunista, abuso de poder, le puede poner lo que sea. Sin embargo, David no se quedó
con esa acción de dolor, de remordimiento y de acusación. Él hizo algo. Y dice la Biblia, mi pecado te declaré, en Salmo capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y hay un resultado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo. ¿Cuántas cosas hizo David? Dice que declaró, no encubrió y confesó. Amigo que me estás escuchando, sea lo que sea, confiesa, declara, háblale, verbaliza tu mal ante Dios. Ya Él lo vio cuando lo hiciste, pero decláraselo y vas a tener la paz en tu corazón del perdón de Jesús. Gloria a Dios. Ahí mi primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. O sea que si tú vas a Jesús, no necesitas de hombre, no necesitas confesar a tu pecado ante otro hombre. Tenemos la habilidad de hablar con Dios ahora mismo. Ahí donde quiera que tú estás, tú puedes cerrar tus ojos y comunicarte con Dios a través de Jesús, que es nuestro mediador, y Dios purificará esa oración y llegará ante el trono de nuestro Padre Celestial y Él contestará tus oraciones. Hermano Rolando, la siguiente pregunta dice, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Oh, disculpe, era el pastor. Sí, vámonos, yo lo voy a editar, así que no se preocupe. El pastor Joel González, ¿qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Ya lo habíamos comentado anteriormente, Dios promete que va a arreglar nuestras cuentas. Dios promete que va a perdonar nuestra vileza, nuestros pecados. O sea, si estamos en el fango del pecado hoy día, que pudiéramos traducir eso como acciones vergonzosas, viles, pecadoras, Dios ha prometido sacarnos de ese lodo, lavarnos y vestirnos con su ropaje de justicia, que es su vida santa, impecable, inmaculada, para que nosotros podamos alcanzar la eternidad y desde el cielo se mire no un pecador, sino un candidato al reino eterno. Qué lindo. Y una vez que Dios borra ese pecado, no se acuerda de él más. No es como el ser humano que a veces uno dice yo perdono pero no olvido, y a veces siempre nos están recordando las cosas que hicimos. Cuando Dios nos perdona, Él elimina ese pecado y ni se acuerda de él nunca más. Para siempre nos libera de ese pecado. Ay, qué maravilloso nuestro Dios. Eso da el paso a la siguiente pregunta, creo. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuán completo es el perdón divino? Me encanta este texto que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Y aquí leo de mi Biblia, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando era niña escuchaba un señor que era muy efusivo y él decía, a mí me encanta saber cuál es el lugar más profundo del mar. Y dicen los científicos que el lugar más profundo del mar, cerca de las fosas marianas, está a 10.902 metros de profundidad. Dicen que es un lugar tan oscuro, tan profundo allá adentro, que no hay oxígeno para que pueda sobrevivir un ser humano. Allá abajo no llega la luz del sol y allá abajo solamente existen seres marinos extraños y en realidad mandaron un robot porque todavía no han podido buscar la forma que un ser humano puede llegar ahí abajo. Y el punto es que ahí abajo donde nadie puede llegar, Dios entierra nuestros pecados en lo profundo donde nadie los puede encontrar. Quiere decir eso, que no, el perdón de Dios es completo. Alguien mencionó, no estoy segura quién de ustedes caballeros, que no es como nosotros que decimos yo te perdono pero jamás voy a olvidar que me hiciste aquello y lo otro. Dios no es de esa manera. Dios dice yo tomo tu vida pasada, yo tomo tu infidelidad, yo tomo todo lo malo que tú has hecho y lo pongo abajo, en lo profundo donde nadie jamás lo pueda encontrar. Y ese es un llamado para nosotros entregar toda nuestra carga a Jesús, porque en la cruz del Calvario Él llevó todos esos pecados y nunca más se acuerda de ellos, para darnos una página en blanco donde podamos escribir una nueva historia.
Amén, doy gloria a Dios por eso. Qué estudio tan hermoso hemos tenido esta semana. Hablamos un poquito acerca del pecado, que todos somos pecadores. Hablamos que la salvación es gratuita, no tenemos que hacer nada para recibirla. Ya todo lo que se debió hacer para eliminar ese problema de pecado lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y a través de su sangre Él cubrió nuestro pecado y nuestra iniquidad. Lo que tenemos que hacer es extender nuestros brazos y alcanzar esa salvación y recibir esa salvación de parte de Dios. Tengo dos preguntas para concluir. Puede ser que haya una persona que nos esté escuchando que estuvo en ese caminar con Jesús, conoció a Jesús y por cosas de la vida se apartó de él. Como quizá Pedro le falló a Dios, le falló a su maestro y se apartó de él. ¿Qué podemos decirle, Pastor Joel, a esa persona? ¿Todavía oportunidad de gracia, de perdón para esa vida? Pedro responde: arrepentidos y convertidos para perdón de vuestros pecados. El arrepentimiento involucra un cambio de dirección. Si yo iba hacia usted, ahora regreso hacia acá. Es decir, si yo iba en dirección del pecado, de lo que es el apetito pecaminoso, ahora me regreso a Cristo, que es el único que me puede investir de autoridad y de poder para yo abandonar esa vida pecaminosa y ahora vivir una vida santa para Él. Entonces la otra pregunta, Pastor Álvarez, esa persona que nunca ha conocido de Jesús, nunca ha ido a una iglesia, no ha aceptado todavía a Jesús como su Salvador, no ha participado del bautismo, ¿qué podemos decirle a esa persona que nos está escuchando para que ellos puedan recibir este regalo de amor gratuito? Amigos, si ese es el caso que acaba de mencionar aquí nuestro hermano Junior, si estamos hablando contigo porque Dios ha permitido que este estudio llegue hasta la experiencia tuya hoy, te animo a que obedezcas lo que el pastor acaba de decir de la palabra de Dios cuando Pedro hizo el llamado general a aquella multitud. Arrepentidos y bautícese. Si ya te arrepentiste, sella ese arrepentimiento con el bautismo, porque el bautismo a su vez es lo que Esmeralda decía. Dice que Dios sepulta en lo profundo de la mar. Por tanto, cuando el pastor te sumerge, tu vida del pasado quedó ahí en el agua y se profundiza en lo más profundo todas tus maldades pasadas. Y cuando te levanta el pastor, te estás levantando una nueva vida en Cristo Jesús. Mi consejo es: arrepiéntete y bautízate, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y también queremos invitarte la próxima semana, que precisamente vamos a estar estudiando acerca del bautismo. Vamos a entrar un poquito más en detalle qué hace el bautismo por ti, la importancia del bautismo, así que no te lo pierdas. Por favor, todos los sábados a las 6 de la tarde estamos estudiando el hermoso folleto de la fe de Jesús. Si te ha impresionado en tu corazón todo lo que hemos venido hablando y quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que escribas allí o que lo puedas repetir conmigo. Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a pedirle a la hermana Esmeralda que nos despida en oración. Que tengan un feliz sábado. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por permitirnos el privilegio de estudiar tu palabra, de profundizar en tus verdades. Gracias por el ministerio de cada uno de estos siervos tuyos, Señor, y permite que donde quiera se yerga un mensajero tuyo en este sábado glorioso, tu Santo Espíritu pueda cubrirla con un mensaje de esperanza. Bendícenos con toda bendición de lo alto, bendice a toda nuestra audiencia en este día y permite que la gracia de Cristo pueda cubrirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.